¿Pueden ver? Sí, se ve. Ya. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que son los frenos a discos. El freno a discos es un dispositivo que detiene el movimiento del vehículo por medio de la fricción, que es lo que genera el calor. Debido a que los líquidos no se comprimen en un sistema cerrado, la presión es la misma en todas las direcciones. Ese principio es el que se utiliza para los frenos. Bueno, tenemos un poco aquí, como pueden ver, las imágenes de cómo son los frenos a discos, que también lo vemos en lo que son las bicicletas. Bueno, en algunas son unas mordazas que van directamente aquí en la parte roja que está acá abajo. Entonces, algunas preguntas: ¿cómo funciona el sistema de freno de disco? Los frenos deben responder instantáneamente. Como el conductor presiona el pedal, el pistón dentro del cilindro maestro del freno presuriza el fluido hidráulico en los conductos del primero, moviendo los pistones y empujando las pastillas hacia el rotor. Ahorita vamos a ver un video también donde explica más a fondo eso. ¿Cuál es el mejor sistema de frenos? Eh, Se considera más seguro los discos a freno ya que son ecualizados, es decir, que las cuatro ruedas frenarán al mismo modo y con la misma intensidad. La diferencia con el freno a tambor es que conforme las balatas se van desgastando, se debe ajustar para que el frenado sea igual que las ruedas delanteras. ¿Qué tan seguros son los frenos a disco? Los frenos a disco tienen mayor potencia al frenado, lo que hace que los descensos sean más tranquilos y no nos varemos por el frenado. Cualquier bicicleta dispone de un sistema de frenado que permite detener o reducir la velocidad. La ventaja que proporciona el freno hidráulico de tipo disco. La ventaja del freno de disco es que no necesita regulación, pues ambas ruedas frenan al mismo tiempo y su regulación se da de forma automática, haciendo el frenado más seguro en el caso del freno de tambor. Aquí tenemos otras preguntas y tenemos un diagrama que ya les estaba explicando. ¿Cuál es la temperatura normal de los discos de freno? La temperatura de ebullición elevada. Los líquidos empleados para el sistema de freno de disco deben soportar los rangos de temperaturas elevadas entre 230 y 240 grados Celsius, que alcanzan entre situaciones de frenadas bruscas, como es la temperatura durante el frenado. Si bien la base del funcionamiento de los frenos se basa en la fricción, con un estilo de conducción agresivo, la fricción aumenta de sobremanera abismal. Esto lleva a que se incremente la temperatura de los discos de freno. Puede llegar mucho más de lo anterior que les dije, digamos 600, 700 gramos. Es por eso que está este cuadro de acá. Aquí los frenos no presentan mucha fricción, pero si sea constante puede ser, pero acá aumenta demasiado lo que es el calor dentro de los discos de freno, que por eso es mejor, como podemos ver acá, tiene un sistema de enfriamiento. Eh, Vamos acá, si notas, vamos a ver un poquito de qué hacer si nuestro vehículo va frenando poco. ¿Qué podemos revisar para un mantenimiento? Puede ser que le quede poco líquido de freno. Dos, que las pastillas estén un poco desgastadas. Ahí sí podemos oír un chirrido feísimo. Entonces ahí sí necesitamos cambiar la pastilla. Después, que los discos estén desgastados. Si el freno está más duro, puede que haya un problema en el servofreno. El servofreno es el que minimiza el esfuerzo que realiza el conductor, multiplicando la fuerza que ejerce a la hora de accionar el freno con el pedal. Ya vamos a igual verlo. Y así como como han escuchado. Aquí tenemos unas partes
de freno a disco. Aquí está este servofreno que es el que regulariza qué tanto, o sea, para que pisemos lo más poco y que accione mejor. En sí, el freno a disco, la parte de aquí abajo es lo que está, sus partes, el disco, las placas de fricción que son esta pastilla y estas pinzas que ya lo vamos a ir viendo cómo es que funciona. Bien, aquí los frenos a discos, sus ventajas que tiene es que es una buena refrigeración, lo que implica más resistente en su uso intensivo. Desgaste uniforme de las pastillas al apoyar paralelas sobre los discos. También precisa mucha fuerza sobre el pedal del freno. Hace falta que del servofreno para reducir la fuerza que ha de ejercer el conductor. Y el freno de estacionamiento, que normalmente todos los autos tienen la letra P, ha de hacer igualmente mucha presión en pendiente. Es frecuente en automóviles con 4 discos lleven pequeños tambores traseros para que la función del freno, para que cumpla la función del freno de estacionamiento. A comparación de los frenos de tambor que ya le van a estar explicando más adelante, las desventajas son que tienen una mala refrigeración al generarse el calor en su interior. Por la misma razón, son menos resistentes a su uso intensivo. Desgaste desigual de las zapatas. No apoyan con la misma presión en todas las superficies de contacto. Su lado bueno que precisa menos fuerza sobre el pedal de freno. De hecho, tienen las zapatas a bloquear el tambor si se frena con cierta fuerza. Por esa razón son muy eficientes, son muy eficaces como el freno de estacionamiento. Y pueden ver igual el circuito hidráulico, lo que va compuesto dentro de un vehículo. Y vamos a ver un video de 30 minutos, no mentira, de 3, donde va a explicar mejor a fondo lo que he estado hablando. Los frenos de disco se utilizan en muchos vehículos modernos. Este tipo de freno también se utiliza a menudo en los deportes de motor. En primer lugar, queremos explicar un freno de disco con un disco de freno ventilado. Un componente importante del freno de disco es el disco de freno. El disco de freno está dividido en 2 partes y tiene pequeños orificios para una mejor refrigeración. Otro componente es la mordaza o pinza. Aquí se muestra una pinza monobloque. La pinza tiene pistones en ambos lados. Los pistones son de fundición gris, acero, aleaciones de aluminio o plástico. Las pastillas de freno están situadas a ambos lados. La pastilla de freno está formada por la placa portadora y el forro de freno. Los forros de freno solían estar hechos de asbesto. Después de que se conocieron los efectos nocivos de las fibras de asbesto, se utilizaron plásticos. Los pistones son controlados por el líquido de frenos y sellados con la ayuda de anillos obturadores. El líquido de frenos entra en los conductos de la pinza a través de una conexión hidráulica. Los pistones del lado opuesto se alimentan con líquido de frenos a través de uno o varios conductos. Tan pronto como el conductor pisa el pedal de freno, se ejerce presión sobre el líquido de frenos. Esta presión empuja los pistones contra la placa portadora y los forros de freno contra el disco de freno. Para evitar un desbaste, se requiere una distancia mínima entre el forro de freno y el disco de freno. Esta distancia debe ser de aproximadamente 1 milímetro. Una pinza monobloque con pistones a ambos lados es la excepción. Más a menudo, los frenos de disco de pinza flotante se utilizan para los coches normales. La pinza flotante tiene uno o más pistones en un lado. Las pinzas flotantes son más baratas que las pinzas monobloques.
El pistón se presiona contra el disco de freno mediante presión, por lo que toda la pinza se desliza hacia atrás y presiona el forro de freno opuesto contra el disco de freno. Bien, eso sería es como el funcionamiento de los frenos a disco. Ok, muchas gracias. La siguiente persona, por favor. Pablo, por favor. Hola chicos, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca un poco de frenos ABS o también sistema de frenos ABS, como se suele llamar. ¿Cómo funcionan los frenos ABS? Los frenos ABS o sistemas de frenos ABS se desarrollan a partir que durante el frenado se evita que las ruedas se bloqueen o patinen. Así el vehículo desacelera de forma óptica. ¿Qué son los frenos ABS? Los frenos ABS o sistemas de freno antibloqueo ABS son un sistema de frenado cuyo objetivo es el evitar que las ruedas de un vehículo se puedan bloquear y a su vez patinar. ¿Para qué sirven los frenos ABS? Además de ser unos frenos con los que se evita el bloqueo de la rueda o que el vehículo patine, permite al conductor mantener una cierta capacidad de dirección, al igual que se va a evitar un arrastre al momento de frenar. Como podemos ver ahí en la imagen, cómo sería con el sistema ABS y cómo sería sin el sistema ABS. ¿Cómo funcionan los frenos ABS? Los frenos ABS, en cada una de las ruedas se encuentra un sensor de revoluciones o de régimen que conecta con la unidad central de control electrónico del ABS. Esas resoluciones de las ruedas se miden y comparan de forma constante entre sí y con una velocidad real del vehículo. Si la velocidad de giro de una de las ruedas decrece, o sea, disminuye, más que lo proporcional, el sistema va a detectar el peligro de bloqueo y por ende reduce de inmediato la presión hidráulica del líquido de los frenos, como estaba hablando hace rato el compañero de freno a disco, que funciona hidráulicamente. Vamos a ver partes de un freno ABS. En partes de los frenos ABS tenemos sensor de rueda, unidad de control ECU, grupo hidráulico, electroválvula, equipo de motor bomba, acumulador de baja presión, señal de interruptor de luces o de freno, de luces de freno, válvulas moduladoras ABS y cableado. Sensor de rueda. El sensor de rueda son los captadores de rueda con lo que se mide la velocidad instantánea para cada una de las ruedas. Unidad de control SU.
es la que recibe y procesa la señal que son enviadas para los sensores o captadores. Grupo hidráulico. Se forma por motor bomba, 8 electroválvulas o acumulador para el fluido hidráulico de baja presión. Electroválvula. Se forma con un solenoide y un inducido móvil para el cierre y apertura. Equipo motor bomba. Está constituido por un motor eléctrico o una bomba hidráulica de doble circuito que controla la SU y rechaza el líquido de freno durante la regulación. Acumulador de baja presión. Al actuar los frenos ABS, se recibe un líquido de freno que pasa por una electroválvula de escapa, o mejor dicho, de escape. En ese caso, el nivel de presión para llenar el acumulador debe ser lo suficientemente bajo para que no interfiera en cada una de la presión o en la caída de presión. Señal del interruptor de luces o de freno. Su tarea es permitir que se abandone el modo ABS tan pronto como sea posible. Válvulas de moduladoras ABS. En los vehículos industriales, como en sistemas de frenos neumáticos, va a controlar la presión del aire a cada freno. Y el cableado es lo que va, son cables que van a cada uno de los sensores y se conecta en la SU. ¿Cómo frenar con el sistema ABS? Para frenar con el sistema ABS hay que presionar con fuerza y de manera firme el pedal del freno. Si se requiere frenar de repente, se presiona y mantiene presionando el pedal de freno con toda firmeza, ya que es una presión que se requiere para que los frenos ABS funcionen del modo deseado. Quizás se sienta algunas vibraciones en el pedal o se presenten pequeños ruidos. Pero eso es normal nomás cuando sucede esas dos pequeñas cosas, porque sin embargo igual sigue continuando la presión hay que seguir continuando con la presión sobre el pedal. Las ventajas de los frenos ABS, se da un proceso instantáneo de regulación con la que se da una buena manejabilidad del automóvil en todo momento, hasta en situaciones de frenado de emergencia. Punto número 2 sería: el automóvil va a permanecer siempre manejable, incluso al frenar a fondo. El conductor va a conservar un dominio total del automóvil al frenar, incluso para el menos experto, ya que el sistema ABS va en las 4 ruedas. El automóvil no va a derrapar al frenar a fondo en una curva, como podíamos verlo en la imagen anterior, en cómo funcionan los frenos ABS. Cuarto punto sería respecto al comportamiento del automóvil al momento de frenar, es independientemente de las cuales sean las condiciones del suelo, ya que los sensores están en cada una de las ruedas. Como conjunto, los frenos ABS son una gran contribución a la seguridad activa de un automóvil. Si tal vez no se entendió un poco lo que hablé, ahora les voy a mostrar un video explicando sobre los frenos ABS, funcionamiento. No se escucha el audio. Creo que es porque estoy con el auricular.
Ahora sí se escucha. Sí, sí, se escucha. Hoy en día lo que es el poder frenar en pistas que son resbaladizas, ahora la maravilla del mundo se llama ABS, porque cuando tú frenas y llantas se bloquean, pierdes la dirección. Ahora con este nuevo sistema que le llaman el ABS, es anti-lock. Y esto lo que te provee es de que no se bloqueen las llantas y de esa manera no pierdes dirección, no pierdes control. ¿Cómo funciona? Es un módulo de control que está constantemente midiendo la rotación de cada una de las llantas, las 4. Si una va más lenta que las otras, que es justo cuando se bloquean, ahí ya no. Ahí lo que pasa es de que instruye el módulo, la computadora, al cilindro del freno a que no se bloquee y baje la presión individualmente de esa llanta. 20 veces por segundo está midiendo la computadora del ABS para que así cada uno de los frenos, cada una de las llantas tiene una cañería de freno y controla esa cañería de freno para la cantidad de freno que le está aplicando a cada uno de ellos. Ahora miren la comparación. A la izquierda con ABS, a la derecha sin ABS. Los dos están a 100 kilómetros por hora, la velocidad de una autopista. Vamos a simular una situación de emergencia y ver qué pasa. Los dos frenan al mismo tiempo en esta simulación y con la misma fuerza. Con ABS mantiene el control y puede inclusive direccionar el vehículo para evitar el obstáculo. Luego de eso les traeremos en un futuro programa de Automundo lo que le llaman EBD, Electronic Brake Distribution, que es otro de los sistemas que hoy día les traemos aquí en Transitemos, más seguros por una mejor seguridad vial en el Perú. Somos Automundo. Es nuestro segmento de la Fundación. Eso sería todo, chicos. Ok, muchas gracias. John, por favor. Buenas noches, compañero. No, ahorita ponte esto. Ya, buenas noches, compañeros. Yo les vengo a exponer sobre los frenos a tambor. Esto. Los frenos a tambor. Su concepto básico de freno a tambor o freno a campana es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par de zapatas que presionan contra la superficie interior del tambor giratorio, el cual está conectado al eje o la rueda. En este caso, en la imagen se puede presenciar las zapatas y el tambor en sí. Sus componentes principales o partes del freno tambor. El componente principal es un cilindro llamado tambor, dentro del cual están los demás componentes, las zapatas, el plato y los resortes. Aquí tenemos una imagen donde se muestra sus partes. El cable de ajuste, la rueda estrellada y la palanca ajustadora. Estos tres elementos forman parte de un sistema para regular en sí las zapatas cuando presenten desgaste. Una vez presentan desgaste, estos tres elementos actúan para ajustar las zapatas y así no influir en el frenado del automóvil. El plato de anclaje donde van insertadas las dos zapatas. Las zapatas son un par de zapatas en ambos laterales.
el pistón hidráulico es donde se inyecta el líquido hidráulico y esta a su vez empuja las zapatas para que hagan contacto eh, con el tambor, de esta manera frenar el automóvil. El ancla es donde van enganchados los resortes de retorno de la zapata. Estos son 3 que actúan como cuando se deja de presionar el pedal del automóvil, estos lo vuelven a su posición original las zapatas y así permitiendo la movilidad del tambor. El resorte de tensión, estos son resortes que detienen las zapatas para que no se estén moviendo y estén fijas en el tambor. Las zapatas de acero, las zapatas del freno por lo general están hechas de 2 piezas de acero soldadas entre sí. El material de fricción es remachado al revestimiento de la tabla o pegado con adhesivo. Estos pegados con adhesivo vienen siendo los últimos o modernos que vienen siendo mayormente o para los vehículos particulares. Aquí vamos a ver cómo más o menos el funcionamiento. Básicamente el funcionamiento empieza por la cámara de aire. Este es un freno de aire tambor. La cámara de aire ejerce una presión en la varilla de empuje, que viene siendo la varilla que empuja el elemento azul, haciendo que el ajustador de holgura, el elemento azul, se mueva y mediante un eje transmisor, haciendo girar el freno de excéntrica, que es el elemento de color lila, si pueden observarlo, llamado así por su forma de S, empujando las zapatas de freno hacia el tambor, de manera que éstas se expanden y contraen de acuerdo a la necesidad del conductor o qué tanto presiona el pedal. Eso vendría siendo su función del frenado de aire tambor. Esta es otra función también. Los reguladores, y ahorita vamos a observar cómo frena. Aquí se puede observar más o menos cómo funciona el sistema de frenado. Ya, la pérdida de eficiencia. Mayormente esto se ocasiona por el desgaste de las balatas o el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento ocasiona excesivo, provoca la disminución de la adherencia del material empleado en el revestimiento de las zapatas. Estos pueden ocasionar fisuras o roturas. Y otro es el desgaste de las zapatas, que por la falta de mantenimiento puede que se desgastan las zapatas y estos a su vez empiezan a chocar acero con acero y se empieza a desgastar el tambor. Ventajas y desventajas del freno a tambor. La ventaja: un sistema de frenos de tambor tiene ventajas de ser muy efectivo, tener bajo coste y una larga duración. Los frenos de tambor presentan la ventaja de proteger el sistema contra proyecciones o contra carreteras un poco extremas, se podría decir. Actualmente los frenos de tambor se siguen utilizando en los vehículos de gama baja, sobre todo en las ruedas traseras. En los vehículos de gran tonelaje con sistema de frenado por aire a presión, lo que les acabo de mostrar, como los camiones y eso. Siguen empleándose por la gran superficie de intercambio de energía por fricción que presentan, mucho mayor a la de una pastilla de disco. La desventaja que presenta: posee un inconveniente de la ventilación. Esto debido a que los frenos de tambor con zapatas internas tienen poca capacidad de disipar el calor y tienden a sobrecalentarse.
En conclusión, es útil para camiones de alto voltaje. El freno tambor es un elemento que bien no es muy utilizado en este tiempo, ya es más mayormente porque el freno de disco en los autos, pero es utilizado en los automóviles de gran capacidad de carga por el precio económico y su mayor cantidad de superficie de intercambio de energía por fricción que presenta, a diferencia de los frenos de disco. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, gracias. Por favor, Ávila. ¿Está compartiendo la pantalla? No. No estás compartiendo. No. Ahora sí. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar el sistema de mandos de los frenos. Ya mis compañeros hace un momento le han explicado cómo funcionan los frenos, cuántos tipos de frenos hay, sus características, sus ventajas, sus desventajas, y en qué sistema automovilístico se lo utiliza. Así que ahora yo les voy a explicar el sistema de mando de los frenos y la transmisión del esfuerzo del conductor, del esfuerzo que hace un conductor a través de un pedal a los frenos puede realizarse a través de circuitos ya sean mecánicos, sean hidráulicos o neumáticos. Entonces vamos a ir por orden y vamos a hablar sobre el mando mecánico. La acción mecánica sobre los frenos que se describe en esta gráfica, donde una varilla P, como lo logran ver acá, por medio de la leva L, mejor dicho, esta varilla P, hacía girar esta leva L, provocando que estas zapatas que están a los costados sean aplicadas contra el tambor, provocando el freno del automóvil. Esta acción mecánica era complicada y precisaba de frecuentes ajustes. Por ello fue sustituido por el mando mediante cables, que con algunas excepciones se equipó hace bastantes años los últimos sistemas empleados para el mando mecánico de los frenos. Entonces, de esta forma fue que se aplicó el mando mecánico, donde se utilizaron cables, como pueden ver acá. Y la forma de funcionamiento era que el pedal hace girar por medio de una varilla el eje transversal T con palancas en sus extremos, a las que se sujetan los cables accionadores de las levas. Como pueden ver acá, aquí está el pedal o la palanca, donde al aplicarse una fuerza, estaba conectado a una varilla y tenían palancas en sus extremos, donde en el lado superior estaban conectados a las llantas traseras y en el lado inferior estaban conectadas a las llantas delanteras. Entonces, al aplicar una fuerza de la palanca, esta varilla se movía, provocando que se accionen las levas, y posteriormente el sistema que está en movimiento logre frenar. Como pueden ver, los cables hasta las guías E estaban totalmente desnudas, y desde las guías E que hay en cada cable que va conectada a las llantas, desde la guía E hasta las llantas estaban revestidas de fundas de acero.
Así que este era el sistema de mando de frenos netamente mecánico que se utiliza. En el mando hidráulico, lo que se aplicaba era un líquido, como pueden ver acá, que se transportaba mediante un esfuerzo en la palanca sobre un tubo, que no necesariamente tiene que ser de fierro duro, sino que podría ser algún tubo flexible. Entonces, el pedal del freno D, como logran ver acá, empuja un líquido en el cilindro de mando H, que llegaría a ser este de acá, del que parten las tuberías T, hacia cada rueda. En los platos de freno hay cuerpos de bomba G, con dos pistones P, que separados por la presión del líquido, aplican las zapatas A y B articuladas en C, como logran ver acá, contra el tambor F. Ahora, para que se logre entender mejor, lo pueden ver esta gráfica acá, y funcionaba de esta forma. Para que el esfuerzo aplicado por el conductor al pedal se multiplique, ya que este líquido tendría que ser expulsado a cada llanta, a cada freno, se necesitaba una gran fuerza, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que todo el esfuerzo no se lo lleve el conductor? Sencillamente, acá se logra ver mecánicamente cómo multiplicar la fuerza, ya que al aplicar una fuerza, por ejemplo, acá de 50 kilogramos sobre este pedal, que tiene una distancia de 30 centímetros, aquí en el punto A, como mide 5 centímetros, al aplicar esta fuerza, básicamente el punto A tiene una distancia menor, 6 veces menor que la distancia P. Entonces, esto hace que esta fuerza de 50 kilogramos, al ser aplicada acá y a ver esta transformación, ¿cómo se podría decir? Transformación mecánica, el esfuerzo de acá a acá, estos 50 kilogramos sería multiplicado por 6, donde multiplicaría el esfuerzo que ejerce el conductor sobre el pedal. Básicamente eso dice acá. Entonces, el mecanismo de palanca ocupa espacio, requiere articulaciones, como lo ven por acá, y ejes que se tienen que lubricar y ajustar, y resulta mucho más complicado en organización, mantenimiento de los líquidos, los aceites hidráulicos, que, bueno, mejor dicho, que más complicados en organización y mantenimiento que el mando hidráulico. Se refiere a que este sistema de acá, mecánico, es más difícil de ajustar a comparación de los hidráulicos, que también actúan juntamente con este sistema mecánico del pedal. Entonces, aquí lo podemos ver, este mismo sistema aplicado gráficamente se ve mejor cómo funciona en cada llanta los frenos hidráulicos, ya que son los más usados actualmente, casi sin excepción. Aquí lo podemos ver, el pedal, que al aplicar una fuerza, viene acá y llega al cilindro D, que el cilindro está conectado con un depósito donde tiene un líquido que puede estar lleno de aceite, puede estar lleno de alcohol y aceite, o puede estar lleno simplemente de glicerina. Entonces, al aplicar una fuerza, primero llena el orificio pequeño que hay en el cilindro, y luego el esfuerzo viene a hacer una presión sobre el líquido que está dentro de este depósito, haciendo que ese esfuerzo viaje por cada una de estas tuberías F, tuberías E, hasta las llantas delanteras, las llantas traseras y delanteras, haciendo que esta presión obliga a separarse, mejor dicho, a los émbolos de cada llanta, de cada freno, que van articulados a la zapata. Y estas prácticamente se oprimen contra los tambores, provocando el frenado del sistema en movimiento. Ahora vamos a pasar al mando neumático, que
Esto prácticamente se utiliza en automóviles grandes, como son los camiones, en general vehículos de ese mismo tamaño, ¿no? Que transportan también una gran carga a comparación de los automóviles familiares, las motos que son individuales. Así que el mando neumático se utiliza para los grandes vehículos, el mando mecánico o hidráulico, como vimos hace un momento, de los frenos requieren gran fuerza de aplicación. Si utilizaríamos estos dos a estos camiones, pongámosle el ejemplo de un camión, si utilizaríamos un mando mecánico o un hidráulico, prácticamente el conductor la pasaría mal porque tendría que hacer un gran esfuerzo para que su vehículo frene, ¿no? Así que se implementa este mando neumático para eso, para no aplicar una gran fuerza. Y la solución es el uso de aire comprimido a unos 5 kilogramos de presión. La transmisión del esfuerzo a los remolques se realiza con gran facilidad, siendo los sistemas empleados muy parecidos entre sí. Entonces aquí gráficamente se explica esto. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona con un compresor de aire B, que está acá, que aspira el aire a través de un filtro A, el aire exterior, lo comprime y envía a uno, lo comprime y lo manda a uno o a dos depósitos F, como se lo llama aquí en la gráfica, donde se almacena este aire comprimido. Entonces, también existe una válvula reguladora de presión C, que está aquí arriba, que se abre cuando ésta pasa los 5 kilogramos, escapando al exterior el aire en exceso. Y esto explica por qué es que cuando uno ve a un camión en una carretera o en una calle, prácticamente se escuchan como que sale aire, ¿no? Cuando frena o cuando están cambiando de caja. Y justamente eso, porque constantemente está en funcionamiento este sistema, este mando neumático, donde pasan los 5 kilogramos de aire comprimido y este aire tiene que liberarse al exterior, provocando esos sonidos que todos hemos escuchado en los camiones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como ven acá, el pedal, miren acá, están los depósitos del aire comprimido y chocan acá, donde acá hay una válvula. Entonces todo el aire está aquí con una fuerte presión. Y cuando el pedal se le aplica un esfuerzo, esto hace que la válvula se recorra un poco y hace que todo ese aire comprimido que estaba ahí, almacenado, que sobrepasa los 5 kilogramos, se libere y se extienda sobre los tubos y vayan a dar a cada freno de cada llanta, pues, ¿no? Entonces se deja pasar el aire comprimido a las tuberías que lo llevan hasta los cilindros de freno, en los que se desplaza el pistón de mando de la palanca J de acá, haciendo que la leva gire. Y al girar la leva, choca con el tambor, provocando el freno del sistema en movimiento. Así que de esa forma funcionan los mandos neumáticos, los mandos hidráulicos y los mandos mecánicos. Muchas gracias. Ok, gracias. Si no tienen dudas referente a la exposición, creo que vamos a continuar el avance de frenos porque nos falta bastante. Ok. ¿Está por acá, Coca? Sí, ¿Vas a exponer o no? no, Ivette.
Ok, entonces continuamos. Voy a compartir pantalla ahorita, ¿ok? Ok, están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Ok, vamos a continuar. La parte más importante en cuestión de estos temas es que hayan intentado entender lo que explicamos en la anterior clase, que viene siendo los diagramas de cuerpo libre y esas cosas, ¿ok? Si entendieron eso, entonces no van a tener mucho problema con lo que voy a seguir explicando, ¿ok? Ya técnicamente vieron lo que es un freno que tiene zapata. Ahora vamos a ver lo que viene siendo un freno de disco. La única diferencia en sí es de que nosotros en estos frenos tenemos que identificar las fuerzas de momento y tenemos que identificar cuáles son las fuerzas de rozamiento. Ustedes le tienen que dar ese sentido, ¿ok? Porque una vez ustedes identifican eso, recién van a poder hacer su diagrama de cuerpo libre. A ver, leamos, ¿ok? Dice, el freno de la figura está dotado por un momento con 0,3 y tiene un coeficiente de seguridad de 2. Tenemos que determinar la fuerza que actúa en los extremos de la cinta, la fuerza de momento y la fuerza de rozamiento, y el valor para que el freno sea automático. Ok. Técnicamente el ingeniero les va a dar este gráfico de acá. No se ve muy bien, pero ya. Este es un modelo de examen, por eso está así. Estas son las cintas, ¿ok? Estas técnicamente son las distancias, ¿ya? Y les está dando aquí un ángulo. El ángulo les va a dar lo que viene siendo en grados centígrados. Y ustedes siempre, siempre, siempre tienen que trabajar en radianes, ¿ok? Esta parte sí se trabaja en radianes. A ver, vamos a hacer acuerdo de colegio. Esto es un circulito, ¿verdad? ¿Están escuchando bien o no? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, si no se Sí. escucha o algo, me avisan. Y esto es un circulito. Si es que trabajamos en grados, técnicamente la mitad es 180. O sea, si iniciamos desde acá, a ver, así, esto es un eje de coordenadas, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante, ¿no? Aquí hay 90 grados, acá hay otros 90, 90, 90, se suma. Y se suma todo, da 360 grados, ¿ok? El ingeniero puede que les dé. Ahora vamos a hacer otro circulito mejor. Ok. Puede que les dé de esta manera. Así. ¿Ok? O puede que les dé, yo que sé, otra cosa. A ver, puede que les dé así, bien así, digamos. O sea, puede que sea diferente. ¿Qué quiere decir esto? De que obviamente van a ser ángulos distintos. Si el ingeniero les da el ángulo de acá abajo, esta parte de acá, ustedes técnicamente tienen que sacar la diferencia, porque a ustedes lo que les interesa saber es el ángulo de arriba, ¿ok? Siempre les interesa saber esta parte de acá, lo de acá, ¿ok? Y si les da este ángulo de acá, pues tienen que hacer la diferencia. Si saben que todo vale 360, y fíjense acá les está diciendo que vale ¿cuánto? 150. ¿Cuánto va a ser el ángulo de arriba? 360 menos 150 va a ser 210 grados, ¿verdad?
Y ustedes esos 210 grados tienen que transformarlo a radianes. ¿Saben transformar a radianes, no es? 2pi es 360 grados. ¿Ya? Y ustedes lo sacan y lo tienen que dejar el ángulo en radianes. ¿Ya? Ese es uno de los pasos principales que tienen que hacer. Porque si ustedes trabajan con este ángulo de abajo, técnicamente está mal. Y muchas personas, así muchas personas, siempre trabajan con el ángulo de abajo. Se equivocan. ¿Ya? Así que por favor tomen en cuenta eso. ¿Ya? Luego, a ver, les está dando el momento, que son 1800 kilogramos fuerza por centímetro. Y les está diciendo cuánto es el radio, ¿ok? Que en todo caso son 400 milímetros. Traten de tenerlo en las mismas unidades. Por ejemplo, si esto de acá, las distancias les da en centímetros, traten de que todo esté en centímetros. Como les está dando aquí, por ejemplo, milímetro, tienen que trabajarlo todo en milímetros. Por ejemplo, fíjense, las distancias están en milímetros. El radio, por lo tanto, está bien que esté en milímetros. ¿Ya? Ok. Sigamos. Después, como dato, tenemos nuestro coeficiente de seguridad y nuestro coeficiente de rozamiento. La F chiquita simboliza el coeficiente de rozamiento, ¿ok? Ustedes, teniendo este diagrama, tienen que, su paso número 1, o teniendo este dibujo, como quieran, tenemos que hacer siempre nuestro diagrama del cuerpo libre, ¿ok? Y nosotros lo vamos a dividir técnicamente en dos partes, cuando vayamos a analizarlo, ¿ok? El tambor, que es este de acá, el tamborcito, y la parte de abajo se llama palanca, ¿ok? Así que cuando ustedes vayan a hacer su análisis, siempre tienen que tener, como se dice, el tambor y de la palanca. Ustedes, como observan acá, tienen una cinta, ¿ya? Esta cinta puede ser de diferente material, ¿no? Por ejemplo, frenos de cinta, fíjense acá, son de diferente material, pueden ser de acero, de goma. Y esto van a ver a profundidad en la materia de elementos 2, ¿ok? Los materiales con los cuales ustedes pueden ocupar y todo. Ya. A ver, la cosa es de que tienen una cinta. Ustedes van a hacer como que la cinta vaya a ejercer una fuerza y tienen que esta fuerza distribuirlo tanto para el tambor como para la palanca. En este caso, si ustedes observan, el momento está girando en el sentido horario, ¿ok? Ustedes se van a guiar dónde van a ir estas fuerzas dependiendo del momento, ¿ok? Si el momento gira en el sentido horario, siempre la fuerza de momento gira en el sentido contrario. Si esto gira hacia la derecha, esto tiene que estar, fíjense, en sentido contrario. Esto está girando hacia este lado. Por lo tanto, esta línea de acá, esta cinta de acá, esta cintita va a ser la fuerza de momento, ¿ok? Y así ustedes van a saber cuál es FM y FR, porque ustedes tienen que colocar esta simbología, ¿ok? Si lo colocan mal, va a salirles mal el ejercicio. No se olviden, contrario al momento va a ser la fuerza de momento, ¿ok? Y por lo tanto el otro va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Saben cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? A es de aquí, ese punto es de ese punto, y B desde este punto hasta acá. Tienen que saber cuánto vale C, en otras palabras, ¿ya? La fórmula que vamos a ocupar cuando estamos trabajando con frenos de cinta es esta de acá. Dice que la fuerza de momento es igual a E elevado a la fuerza de rozamiento por el ángulo. Esto está multiplicado por la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Fíjense, nos está diciendo de que nosotros tenemos que analizar o tenemos que encontrar cuánto vale FM y cuánto vale FR. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros sabemos cuánto vale el coeficiente de rozamiento, sabemos que vale 0,3. El ángulo técnicamente ya lo tenemos, observen, yo lo transformé a
a radianes. Así que lo vamos a dejar en función de FR, ¿ok? E elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto es FR? 0.3 multiplicado por, ¿cuánto es? 7 pi entre 6. Y esto está multiplicado por FR, porque técnicamente no sabemos cuánto vale, ¿correcto? ¿Cuánto les da esto, chicos? ¿Cuánto les da E elevado a tanto? Sácanlo, por favor. 3. 3, ok, FR. Ok, ya tienen, como se puede decir, su primera ecuación, ¿no? Para poder resolver este problema acá. En el caso, digamos, de que les dé cuánto es el valor de FM o ya sea FR, solamente tienen que reemplazar y ya encuentran su valor, digamos. Ok. En todo caso, ahora lo que tenemos que hacer es un análisis, primeramente en el tambor, luego vamos a hacer un análisis en la palanca y ya luego vamos a ver si el freno es automático o no es automático. ¿Ok? A ver, vamos a hacer análisis en el tambor. ¿Ok? Aquí en el tambor, como es como se dice, un tambor, pues un círculo, ¿no? Vamos a hacer sumatoria de momentos, ¿ok? En la anterior clase un compañero ya dijo, ¿no? Sumatoria de momentos igual a 0. ¿Ya? A ver, ¿qué sabemos aquí? Tenemos que hacer el análisis en el tambor, ¿ok? ¿Quieren sentido horario positivo o sentido antihorario? Horario. Ok, sentido horario. ¿Qué tenemos como positivo entonces? El momento, ¿no? Y la FR. Ya, ¿qué más tenemos? Más FR. FR tiene distancia, ¿correcto? Sí. Entonces va a ser por su radio, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos? Menos, va a ser negativo este valor acá, ¿no? FM. FM por radio igual, ¿no? Sí. Ya no tenemos nada más, ¿correcto? Tenemos FM, FR y bueno, el momento. Todo esto va a ser igual a 0. Aquí, cuando el ejercicio les diga que tienen un coeficiente de seguridad, ¿ya? Ese coeficiente de seguridad se tiene que multiplicar por el momento. Así que va a ser coeficiente de seguridad por el momento. Ustedes aquí van a respetar obviamente el signo, ¿ok? Y ustedes toman la conveniencia, ya sea positivo o negativo, el sentido horario. Ustedes respetan el signo y el momento lo van a multiplicar por el coeficiente de seguridad. ¿Ok? ¿Sabemos cuánto vale el coeficiente de seguridad? Que vale 2. FR aún no sabemos. FM. Pero fíjense, este valor de acá, para que nosotros podamos encontrar cuánto vale nuestro momento, porque técnicamente esta ahorita es nuestra incógnita, podemos dejarlo todo en función de una sola variable, que en todo caso puede ser FM, ¿no? Porque ya sabemos cuánto vale FM, que es 3FR. Así que vamos a despejar esto, ¿ok? Va a ser M igual. Va a ser igual a ver. Algo así, ¿correcto? ¿Está bien? Sí, ¿no? No se podría hallar una fuerza ahí porque
momento es dato, el coeficiente es dato y el radio Entonces técnicamente le tenemos que despejar FR, ¿no? y FM sería 3 veces FR y Entonces tengo que despejar FR, ¿correcto? Porque esa es nuestra incógnita. M, fíjense, es dato. Ahora, ojo con esto. Aquí, ¿qué dice? Kilogramo, por tanto, esto está en centímetros. Así que nuestro dato nos va a dar con centímetros, nuestra fuerza, ¿ya? Esto no nos vamos a equivocar. Después tienen que tomar en cuenta para cuando saquen distancias y esas cosas. Ok, entonces nuestra incógnita es FR, ¿no? FR va a ser igual a el radio, que viene siendo 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. 2 por 1800 entre 3, 2. 3 menos 1 va a ser 2. 2. 2 por 2 son 4. 2 por 20. ¿Esto está bien así? A ver, despejado o no está bien. no serían 20 centímetros. Acá están los 20 centímetros, abajo. 2 el coeficiente de seguridad. Aquí es técnicamente, cuando se multiplica va a ser 3, menos 1 es 2. ¿No es? 2 por los 1000 tantos. ¿Está bien, no, ¿O no está bien? Ya la despejada. Está bien, sí. ¿Sí? ¿O lo hago paso por paso? No, está bien. 90, Tengo 90 sale. Ya. Los que gustan, ya lo hacen paso a paso. Esto ya es despeje. 90 kilogramos. ¿Fuerza? ¿O no? Centímetro. Kilogramos fuerza. Centímetro, centímetro con centímetro se va. Sí, kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Ya está. Ahí está. Ya tenemos lo que viene siendo el valor de FR. Y teniendo este valor de FR, pues técnicamente ya podemos sacar cuánto vale FM, ¿no? ¿O no? 270 sería. Ok, a ver. FM es igual a 3 por 90. FM es igual a 180. 270. Esa es linera. La multiplicación de linera. Ahí está. Ya tenemos, por ejemplo, el inciso A. ¿Ok? La fuerza que actúa en los extremos de la cinta FM y FR. Ok. Técnicamente ustedes ya saben cuánto vale este FM y este FR. ¿Ya? Ustedes lo que van a hacer ahorita es saber cuánto va a valer esta F. Esta F de acá. ¿Ya? Pero para saber cuánto vale esta F, ustedes tienen que tomar en cuenta también cuánto va a ser esta distancia. ¿Correcto? Porque ustedes, este es el punto así, acá está el punto A. Ya que vale 50, acá vale 400, tanto. La cosa es que ahorita lo que vamos a hacer es un análisis. Pero vamos a hacer un análisis en la palanca. ¿Ya? Un análisis en la palanca. Ahí está. Igual hacemos una sumatoria, ¿no? Ahora ustedes tienen que decir dónde la quieren la sumatoria. Ahí. ¿En qué punto lo quieren hacer esto? ¿En este punto A? ¿En el punto de la palanca? ¿Dónde quieren hacer? Honestamente yo recomendaría en este punto A.
porque pueden analizar de mejor manera este punto acá y esta línea acá, sin analizar cómo se dice mucho el ángulo ni nada de eso. Así que mi recomendación es hacerlo bien en la esquina, ¿ok? En ese puntito A. Ok, vamos a hacer una sumatoria de momento entonces en el punto A. ¿Quieren que sea horario o antihorario? Horario. Ok, horario. Ustedes tienen que ver la conveniencia, cuál les conviene más, ¿no? Miren, esto va a ser positivo, negativo, positivo. Está bien. Ok. Entonces vamos a calcular cuánto vale esta línea de acá, esta C. Bueno, igual. A ver. Técnicamente esta C. A ver. Voy a tratar de hacer más bonito mi dibujo. A ver. Esta C es la distancia desde este punto de acá. A ver. Desde este punto de acá hasta este punto de acá, ¿ok? Es cuánto es la distancia desde la cinta, ¿ok? Y técnicamente, por ejemplo, desde este punto acá hasta la cinta vale 50. Ya y ustedes tienen que calcular desde este punto acá. Por lo tanto, esa línea naranjita que ven, eso es lo que vale C técnicamente. ¿Ya? A ver. Analicemos desde este punto acá. FM positivo o negativo. Chicos, si lo analizan desde este punto acá como si fuera cero. Positivo. Ya, positivo. Por su Positivo. distancia, ¿cuánto es su distancia? C, ¿no? C. Ok. Alfa. Ahora, analicemos, ya está esta parte de acá. Analicemos la parte de acá. ¿Esto va a ser positivo o negativo? Negativo. Menos, entonces. Va a ser FR por A. ¿Correcto? ¿Y ahora cuánto va a ser esto de acá? Positivo. Más F. Positivo. Por la distancia va a ser la sumatoria de A y B. A más B. Ya está, y todo esto va a ser igual a 0, ¿correcto? A ver, analicemos qué nos falta acá. ¿Tenemos FM? Tenemos. ¿Tenemos cuánto vale la distancia de C? No tenemos. ¿Tenemos FR? Tenemos. ¿Tenemos A? ¿Tenemos F? Técnicamente tenemos F. Técnicamente F es igual a FM menos FR, en este caso, ¿no? Y F va a ser igual a 270 menos 90. Y aquí la F es igual a 180 kilogramos fuerza. A ver. Ya está. Así que tenemos todo menos cuánto vale C. ¿Lo gustan despejar ustedes? C, ¿cuánto es igual a C? C es igual, a ver, esto va a ser negativo, esto pasa con positivo al otro lado, FR vale 90 por A. Fíjense, ahorita yo lo quiero los datos en centímetros. Así que todos estos milímetros lo voy a transformar a centímetros. Ok, 50 milímetros va a ser 5 centímetros, ¿correcto? Sí, ¿no? Ya está, ya tenemos esto acá, que pasó al otro lado, con positivo. Ahora este que está con positivo va a pasar con negativo, menos. F, ¿cuánto vale F? F vale 180 multiplicado por A más B, 400 más 50, 450. Y lo cambio a centímetros va a ser 45. Ya está. Entre, esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. FM 270. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto vale eso?
Menos 28. ¿Exacto? 33. 43. Milímetros, centímetros. 33 centímetros. Ya. Técnicamente ya tenemos, o sea, ahorita les voy a explicar para qué sacamos este valor, ¿ok? Técnicamente ya tenemos lo que viene haciendo el análisis en la palanca. Nosotros sacamos este valor de acá. Y le salió negativo porque fíjense, es como que este fuera el eje de coordenadas. ¿Ok? Y para este lado positivo, para este lado negativo. Derecho. Y ves una consulta antes de que siga. F, ¿por qué FM menos FR? La fuerza Sí, es el mayor menos el menor que va a ser la fuerza que va a ejercer la palanca porque técnicamente está conectado por la cinta. y eso es así siempre. ¿Cómo? Eso es De- como sumatoria de Y o algo por ahí. Sí, es mayor menos menor, digamos. El mayorcito menos el menorcito. Ok, gracias. Y eso va a ser la fuerza que va a ejercer esta palanca. A ver, nos está pidiendo el valor para que el freno sea automático. Es la fórmula que les había enseñado la anterior B. Aquí, para que sea automático. Tiene una pequeña variación, eso sí. B, a ver dónde está ñiqui ñiqui. Acá. Tiene que ser menor que C por... Ay, no. Es este. E elevado a F por... ¿Dónde está que no lo veo? Acá está. Esa es la fórmula, ¿ok? Para que el freno sea automático. Ahora, para que nuestro freno sea automático, ¿cuánto tiene que valer el valor de C? Despejan C. A ver, C va a ser igual a... ¿Cuánto vale B? B vale 5, ¿no? ¿Cuánto vale E? E elevado a 0.3 por 7 pi entre 6. ¿Cuánto les da esto? 1.66. Ya, 1.66. Ya está. O sea, ahí está su respuesta de la B. Fíjense que es la misma fórmula casi, pero acá elevado, digamos, ya con los coeficientes y con los grados. Y ahí se acaba el ejercicio, pero tienen que saber más o menos hacer su diagrama de cuerpo libre. Más que nada. ¿Ok? Preguntas que tengan acá. ¿Y dónde está el taladro? No sé dónde estará el taladro, chicos. Eso ya fue el primer parcial y ya dieron su examen. Espero que les haya ido bien, honestamente. La única diferencia en el taladro. A ver. Supongamos que estos dos son poleitas por fricción. Esta polea está conectado con un eje. Pongamos que es un eje, ¿ya? Pongamos que es un eje. Esto es un dientecito de un engranaje. Ok. Acá todavía creo que otra conexión. Acá había otra polea. Otra polea. Y ya estuvo. Esto era polea, engranaje, polea. Y no me acuerdo qué hay acá. Acá les daba sus valores, digamos. Yo qué sé, esto era 5 y esto era 10. Sabían cuánto era su relación de transmisión y eso está conectado por un eje. Es como que está haciendo girar su engranaje. Ya les daba su relación de transmisión. Tenían creo que el número de dientes. Tenían que trabajar en par, digamos. Nada más. Y ya estaba, digamos. O sea, trabajaban así, luego así. Bueno, creo que estaba conectado acá arriba, en vez de estar acá. ¿Alguien no tiene el dibujo?
Me lo manda al WhatsApp, si es que alguien lo tiene. Ya hasta que me lo manden, vamos a seguir resolviendo el otro ejercicio. Ok, este dice una cuerda se encuentra enrollada sobre un mojón de madera y da 3 vueltas completas. ¿Ya? ¿Cuál será la fuerza mínima que hará declinar la cuerda siendo FR 10 kilogramos fuerza? Esto es la cosa más fácil del mundo, así que no creo que pregunte, pero igual le enseño. Sabemos que esto es un... A ver. Esto es como... Sí. Vista de otro lado, ¿ok? Esto está empotrado a la pared, supongamos, ¿ya? Esto es circular, ¿ya? Y al dar una vuelta, esto está de la puerta de atrás, ¿ya? Una vuelta ustedes saben que vale 360 grados. Y si lo cambiamos a radianes, son 2pi. Ustedes en estos ejercicios siempre tienen que trabajar con referente a la parte de radianes, ¿ok? Y les está diciendo su ejercicio que son 3 vueltas, por lo tanto 3 vueltas va a equivaler, como son completas, a 6pi. Esa es su analogía que ustedes tienen que sacar y nadie les va a decir funciona así. ¿Ya? Por lo tanto, como vale 6pi, su ángulo va a ser de 6pi, pues. Les está diciendo, bueno, yo se los doy, tiene un coeficiente de rozamiento de 0.3 y FR vale 10 kilogramos. Lo único que tienen que hacer es reemplazar en esta fórmula, lo único. Y ya tienen FR, tienen el coeficiente, tienen el ángulo y ya estuvo. ¿Cuánto les da? FM, ¿cuánto vale? $2.856,784 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Y ya estuvo. Ahora, acá dice cuál será la fuerza mínima para hacer declinar la cuerda, haciendo que FR vale 10. Esta es la fuerza mínima, digamos, para que varía, o sea, para que cambie, digamos, a 10. Esto es una cuerda, ¿no? O sea, esto es una madera y tienen cuerdas que enrollaron y yo que sé, acá está Pepito y acá está Panchito y tal, digamos, y quieren ver cuál va a ser. Es lo mismo que la anterior vez casi, solamente que tiene más vueltas. ¿Ok? Y esa es la fórmula, nada más. ¿Pregunta de este ejercicio? Yo creo que no, ¿no? Bueno, si hay, bienvenidas son las preguntas. Chicos, ¿ninguna? No. No. Ya, de una vez entonces continuemos, que ya son casi las 10 y falta un ejercicio más. El último ejercicio de la noche, ¿ok? Me gustan verlo el día sábado. No, ahorita terminemos todo. El sábado. No, ahorita nomás. Ahorita sábado hay otras cosas. Ya, ahorita. Ahora. Ya, de una vez. Dice, para el esquema de la figura, no critica mi figura, ¿ok? Cuesta hacer. Tenemos un coeficiente de rozamiento de 0.3, tenemos el radio del tambor de 20 centímetros, tenemos un binario en sentido horario, va a girar así, tenemos el momento que son 200 kilogramos centímetros, kilogramos por centímetro. Calcular las fuerzas de entrada, las fuerzas de frenada F, esto acá, con un factor de seguridad de 1.2. Calcular las reacciones de apoyo, que en todo caso viene siendo ese puntito acá. Y calcular la presión máxima, siendo que el espesor de la cinta es de 3 centímetros. A ver, en cuestión de factores de seguridad, ustedes ven eso en elasticidad y plasticidad. Ustedes ya van a saber cuánto es el factor apropiado. No corresponde a la materia. Creo que ahí ven, no me acuerdo.
si es que es en esa materia o es en ensayos de materiales. Pero bueno, está dándole las longitudes, que viene siendo 50, 25 y 20. Ya tenemos las longitudes. Y ustedes tienen que hacer este diagrama del cuerpo libro, chicos, literal, ustedes siempre lo tienen que hacer. ¿Ya? Aquí yo lo dibujé mejor su ángulo. ¿Ok? El ángulo les estaba diciendo que es de 150. Pero ustedes ya saben que no es ese ángulo el que les interesa saber el ángulo de la parte de arriba. Así que la diferencia entre 360 menos 150 es 210. Ustedes ya esto lo transforman a radianes y les va a dar, bueno, ese valor, ¿no? Se lo saqué. Como mi momento está girando sentido horario, ¿ok? Sentido horario. Yo sé que mi fuerza de momento tiene que girar en sentido contrario. Así que por eso es esta mi fuerza de momento. Por consiguiente, la otra va a ser mi fuerza de rozamiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aquí tenemos dos reacciones, una vertical y una horizontal, porque acá está su dibujito, fíjense. Esto ya les había dicho que es de manera... O sea, si gustan lo pueden dibujar, digamos, indicando. Por ejemplo, si acá tenemos dos fuerzas que van hacia abajo, obviamente tiene que haber una fuerza que equilibra que va hacia arriba. Y así, digamos, aunque si es que lo colocan en sentido contrario, la única diferencia es que va a ser negativo, ¿correcto? Nada más. Y la palanca, esto tiene un ángulo de 60 grados, ¿ok? Esto está a 90 grados y esta está con una inclinación de 60. Aquí tenemos otras dos reacciones, una vertical y una horizontal, la cual les tenemos que encontrar, las reacciones de apoyo. Y tenemos que encontrar también cuánto vale esta F. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos todo. ¿Qué hacemos primero, chicos? Análisis del tambor. Ok. Análisis del tambor. Vamos a copiar acá arriba para no demorar, ¿ok? Esto de aquí copio. Lo estoy copiando porque son los mismos datos, ¿ok? No significa que siempre lo vayan a copiar o vayan a ocupar los mismos datos. ¿Ok? Ya sabemos que esta técnicamente es su primera ecuación de ustedes, que no saben cuánto vale FM ni FR. Luego tenemos que hacer nuestro análisis acá. Ok, hacemos nuestra sumatoria de momentos. Ustedes saben que en el punto al medio se toma en cuenta como 0, ¿no? Y siempre la distancia va a ser radio, ¿correcto? Por lo tanto, como pasa el eje, o sea, pasa la reacción vertical y la reacción horizontal por el puntito del centro, van a anularse, así que no me interesa cuánto vale esto ni esto. Solamente toma en cuenta cuánto vale el momento, la fuerza M y la fuerza R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces dicten ustedes. Momento positivo multiplicado por el coeficiente de seguridad. Luego Más F. más FR por su distancia, que es el radio, menos FM por su distancia, que es el radio, ¿no? Sí, igual a 0. Pero sabemos que FM es igual acá arriba a 3 FR, ¿correcto? Igual a 0. Creo que quiero encontrar aquí, antes que nada quiero encontrar cuánto vale FR, ¿no? Ya ustedes lo sacan todo a ser coeficiente. El coeficiente es 1.2 multiplicado por momento, que es 200. Abajo es su radio, ¿cuánto es? Su radio ya está en centímetros, que es 20 por 3, 1, acá es 2.
¿Cuánto vale FR? Chicos, ¿cuánto vale? Menos 5.6. ¿Seguro? 6, exacto. Ya me hacen asustar, menos 5.6. 6. Ok. Ya está el análisis en el tambor, ya tenemos FM. Ahora podemos sacar fácilmente con este valor cuánto vale FR, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto vale 18. FM? Entonces igual a 18. Ya estuvo. Ahora hacemos ¿qué hacemos? La palanca. También. Análisis en la palanca. Ok. Análisis en la palanca. Ok. ¿Lo quieren hacer en el punto A? Para que ya saben estos dos valores y luego van a saber cuánto vale F. ¿Sí? Sí, nada. Ya hacer su sumatoria de momentos en el punto A. Ya. Ahí imagínense que está subíndice A. Me voy a flojera ya cambiarlo. ¿Cuánto es? Más FM. Más FM. ¿Cuánto es su distancia? 45. Ya. Hay un ángulo PF. Ya. Entonces, ¿más qué? Más FR FR seno de 60. por seno de 60. Ya. Por 20. Ya. Menos F por 95. 95. Ya. Esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto va a valer F? No, por 6. Ya está. ¿Cuánto, chicos? Ustedes le colocan sus paréntesis. 9.62. Ya está. A ver, ¿qué les pedía? Calcular las fuerzas de frenada F. Ya está F. Las reacciones de apoyo nos falta, ¿no? Ya tenemos inciso A. Reacciones de apoyo. Ok. Sumatoria horizontal. ¿Sí? Duda. F no era la fuerza mayor menos la menor. Sí, pero ahorita tenés palanca y tenés ángulo. Así que técnicamente, a ver acá donde está mi otro gráfico. Chin, 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 chin. Hacer análisis si gustas en esta de acá. ¿Ya? Ya. Teniendo ya este valor de acá y te tiene que salir este de acá. Ya, ok. Pero, o sea, aquí, digamos, es que cada las dos líneas, o sea, técnicamente esto de acá es 90 grados. Sí. Y acá es, oh, pucha, qué pulso, che. Es 90 grados. Ok, y esto va a ser 90 grados, así que es como que una sumatoria, digamos. Sí. Hacerlo en esto y no te va, o sea, no se va a ver afectado, digamos. Ok. Y aquí sí, porque tenés diferente ángulo. Y fíjate que ni siquiera varía mucho. O sea, mira, si es que vos restás 18 menos 6, te tiene que dar 12, ¿no? Y como hay ángulo, obviamente, o sea, de 12 a casi 10, no es, guau, la diferencia es muchísimo, digamos. Ya, gracias. Y a ver, ahora sumatoria de horizontales. Ok,
¿Qué tenemos en horizontal? F. A ver, en horizontal, ¿qué tenemos, chicos? FR coseno. Un segundo acá. FR por coseno de 60 más FM, ¿no? ¿O no? Menos. FM. FM vertical. Menos Es H. vertical. Ujú. Es Menos vertical, H. así que la única horizontal es menos H. Correcto, chicos. Igual a 0. ¿Cuánto le da el valor de H, entonces? H va a ser igual a... A ver, FR vale 3, ¿no? No, no vale 3, FR 6. H 6 por coseno de 60, ¿cuánto es? 3. 3, ¿no? Kilogramos. Pues, ya está. Ahora hacemos sumatoria en vertical. Sumatoria en vertical. Igual a 0. A ver, esto va a ser positivo, B. Esto es positivo igual, ¿no? M más. FR por seno de 60 más FM menos F, ¿así? ¿O no? A ver, B, esto igual está en vertical, vertical, vertical. Algo así, ¿no? ¿Está bien? Sí. Igual a 0. ¿Cuánto les da esto? Esto es isostática, chicos, así que las personas que no se acuerdan, por favor, repasen. ¿Cuánto les da B? B, ¿cuánto les da B? $13.57. Sale negativo, entonces la reacción es hacia abajo. Ok, esto sale negativo y en otras palabras, esto de acá. Ay. ¿Así? Le supongamos ahora que está positivo. Ya está. Nada más, ¿no? Ahora, ¿qué más les pide? Les dice calcular la presión máxima siendo el espesor de la cinta 3. Esta es con una formulita, ¿ok? Se las voy a dar, anótensela. Usualmente nunca pide, pero ojalá las doy. Chun, chun, chun. Presión es igual a FM entre E. ¿Cuánto le salió ahí? Tanto por F por B por R. Ok, esta es la fórmula para presión, ok. Este es el ángulo. Ven que están las radianes, el coeficiente de seguridad. Esta B, en todo caso, es el espesor, ok. Y aquí el espesor 3 centímetros, ¿ya? Pero esto es para la presión de un elemento de, o sea, de área. Y si les está pidiendo la presión máxima. La fórmula para presión máxima significa que tienen ustedes que tener este ángulo de 0, ¿ok? Así que técnicamente es la misma fórmula, pero esto de acá se elimina. Técnicamente esto de acá ya se elimina. Y les va a quedar FM por B por R. Ya les voy a copiar, se los voy a copiar. Copy, paste. ¡Ah!
Ya. Ahora sí. Ya está. Esa es la formulita. Así que a ver, sacamos cuánto es la presión máxima. La presión máxima es igual a ¿cuánto? FM, ¿cuánto es FM? 18. ¿Cuánto es B? El espesor es 3. ¿Cuánto es el radio? 20. Centímetro va a ser centímetro cuadrado, ¿no? Ya que escribamos fuerza. No se olviden las unidades de presión. ¿Cuánto les da? 0.3. 0.3 ¿qué? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro cuadrado. Ya está. Y ya estuvo, chicos. Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Preguntas que tengan? Preguntas. No se olviden su diagrama de cuerpo libre. Aquí ustedes lo pelan y no sé. Cuestionantes que tengan. Referente a los ejercicios. Mañana les voy a mandar el práctico, ¿ok? Estoy súper cansada como para mandarles hoy día. Un compañero escribió en el chat. A ver. Ya, ¿cuál es la consulta referente al análisis del tambor? Una consulta en el análisis del tambor sería MS. A ver, ¿dónde está el tambor? De la tercera, ¿no? A ver, tambor. ¿Dónde está el tambor? MS. Estamos tomando horario positivo. Este va a ser más FR menos FM. A ver. Sí, técnicamente sí, pero ahí lo estoy transformando directo cuánto es el valor de FM. Y el valor de FM, si te fijas acá, es 3 por FR, para que esté solamente en una incógnita y puedas encontrar cuánto es el valor. Espero que entendas, o sea, aquí yo quiero tenerlo en una sola incógnita para poder resolver, ¿entendés? Por eso lo dejé en este factor, o sea, con una sola incógnita, digamos. En vez de colocar FM, directo coloqué cuánto vale FM, que es 3 FR. Y respeté el signo de menos FM. ¿Está clara tu respuesta, quizás? Aquí dice que a Galvis le sale en F, o sea, la fuerza, le sale de 10,19 y no le sale 9,62. ¿Los demás están de acuerdo con eso? Yo no sé ya, en cuestión de calculadora yo no manejé nada. Ya si esto está equivocado, lo corrigen, por favor. Yo solamente anotaba lo que ustedes me decían. Si esto cambia, ya te va a cambiar o sea, lo demás, digamos. Bueno, no te va a cambiar lo demás, digamos, porque esto es independiente de eso. Solamente que vas a tener un inciso más en tu examen si colocas mal, digamos. Sí, Bueno. era 10. ¿Era 10-19? 10-18, Sí. 19. Ok. 10.18. ¿Así? Sí. Ok. Caballero, porfa, deja de grabar. Voy a tomar lista. Ya. Gracias.